Bueno, buenas noches. Voy a iniciar. Bueno, um, el tema que me tocó a mí es el plebiscito. Voy a iniciar, creo que voy a disminuir esto, hablando sobre lo que es un plebiscito. Para esto utilicé lo que es la ley de participación, de participación, de los mecanismos de participación, que según esta ley, un plebiscito es la consulta a los ciudadanos para que se pronuncien afirmativa o negativamente sobre un aspecto constitucional, legislativo, administrativo sobre los cuales los poderes constitucionales no han tomado ninguna decisión previa, siempre que estos aspectos sean valorados como asuntos de importancia fundamental a la vida nacional. Es importante mencionar que el plebiscito, una de las diferencias con el plebiscito y el referéndum es que se pueden confundir porque son consultas, en el plebiscito hay dos vías, pueden ser vinculantes o pueden ser solo para saber la opinión de los ciudadanos. Entonces, hablando de esto, la diferencia es que en el referéndum ya la opinión de los ciudadanos se toma, o sea, si los ciudadanos dicen que no en su mayoría, esto quiere decir de que esta medida no se va a tomar, no se va a hacer. Mientras que en el plebiscito, si es de opinión, si la mayor parte de los ciudadanos no están de acuerdo, probablemente la decisión solo se tome desde arriba. El presidente puede tomar en cuenta la opinión, pero como la puede tomar en cuenta, también la puede no tomar en cuenta. ¿Y cómo se puede, y por quiénes puede ser solicitado el plebiscito? Al menos por el 2% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral y también al menos por lo menos 10 diputados del Congreso Nacional y el presidente de la República en resolución de Consejo de la Secretaría de Estado. Esta solicitud debe ir dirigida al secretario del Congreso Nacional y deberá contener dos aspectos. Uno es la mención expresa del asunto que se quiere someter al plebiscito, asociándolo en el caso de Escazú sería la mención del acuerdo. Luego, la exposición clara y detallada de razonamiento con los cuales se sustenta que dicho asunto debe ser sometido a una consulta. Entonces, estos son los dos aspectos. La mención expresa del asunto que queremos someter y la exposición clara y detallada de las razones por las que se debería someter esto a un plebiscito o a la consulta a los ciudadanos. Ahora sí, teniendo claro esto, vamos a pasar a lo que fue el plebiscito de Chile de 2022. No podemos hablar del plebiscito de Chile de 2022 sin tener en cuenta lo que pasó, los acontecimientos previos a que esto se diera. El 15 de noviembre de 2019, la amplia demanda de los cambios a la crisis, una crisis política, se canalizó a acuerdos de paz y una nueva constitución que los presidentes de diversos partidos. Esto quiere decir que hubo una crisis en octubre. Aquí, espero que aquí lo tengo. Que esta crisis se dio, esta crisis facilitó lo que son las candidaturas y también hubo un masivo estallido social en octubre de 2019 que los principales partidos políticos llegaron a un acuerdo transversal y fijaron calendarios para la redacción de un nuevo acuerdo constitucional. Esto quiere decir que los partidos, como asociándolo a Honduras, es como decir que los partidos que tenemos nosotros dijeran no estamos de acuerdo con la constitución y ya más adelante vamos a ver por qué se dio esto. Luego de esto, en particular, este estallido permitió lo que son las candidaturas independientes y se les permitió a los candidatos no afiliados a partidos políticos agruparse en listados equivalentes a partidarias. No sé si pueden ver mi pantalla o lo hago más grande. Creo que ya lo pueden ver mejor. Ok, es importante, algo que me llamó la atención es que
de las 155, bueno, los 155 miembros de la Convención Constitucional, 103 no tenían militancia en la política tradicional. Esto quiere decir que no eran pertenecientes a partidos tradicionales, ya que el estallido de octubre de 2019 fue como que de beneficio para las candidaturas independientes, y vemos que en su mayoría no eran, no eran como por decirlo así, miembros de los partidos tradicionales de Chile. Y esto más adelante pudo afectar un poco el proceso, y lo vamos a ver más adelantito en, las, en lo que fue el proceso de 2022 y las opiniones que se dieron. Bueno, se terminó configurando un órgano con clara mayoría para los sectores progresistas, en particular para las nuevas fuerzas políticas que emergieron desde el estallido social, levantando banderas del feminismo, el indigenismo y un intenso discurso antiélite. Vemos que en esto, más adelante lo menciono, en el cuadro, es que los partidos se unieron, la lucha ya no era entre partidos, sino que era entre la población con las élites. Me voy a ir más adelantito aquí. Bueno, uno de los primeros hitos que fue el plebiscito fue que un 78% de los votos por terminar dieron, dieron a favor de terminar la constitución vigente desde la dictadura de Pinochet. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, casualmente leí que en el caso Brasil y España tuvieron plebiscitos en los años 80, y ellos automáticamente, después de que terminaron sus procesos de dictadura, ellos cambiaron la constitución. En el caso de Chile es curioso de que a pesar de que terminó la dictadura, se quedaron con la constitución instituida por Pinochet. Esto supondría como un problema porque se quedaron con esto. También el rechazo de la nueva constitución fue rechazado por 5 comunas. ¿Por qué? Bueno, las tres icónicas, bueno, 3 de ellas eran icónicas donde residían las élites económicas de la nación, entonces obviamente no iban a ganar porque la antigua constitución favorecía a estas élites. Ok, cubriendo esto, ahora vamos a pasar, después de hablar de los acontecimientos previos, no sé si tienen alguna pregunta aquí. No. No, Sí. ok. Bueno, vamos a hablar sobre lo que pasó durante. Durante este proceso hubo un rechazo de la nueva constitución que se impulsó rotundamente en Chile. ¿Por qué? Ok, vamos a hablar que en esta constitución, de las 99.98 de las mesas escrutadas, la negativa a la propuesta del texto sometido al plebiscito ha ganado con un 61.87% de los votos, y el apruebo fue el 38.13 de los votos. Vamos a ver por qué fue esto, por qué se da esto. Bueno, el plebiscito, bueno, las razones por las que esto fue un resultado el 4 de septiembre radican más que todo en 3. Voy a tratar de que se miren las 3. Bueno, es importante decir, no sé cómo explicar esto. Bueno, el rechazo a la política por el espectáculo en la convención. Bueno, anteriormente, antes de que se diera como cuando estaba el estallido de 2019, habían como espectáculos entre los parlamentos, entre las personas que se escogieron. De hecho, en Latinoamérica es curioso que se da como que hay un cierto movimiento de izquierda. Usualmente en Chile la constitución fracasa básicamente por 2 razones esenciales que después la voy a abordar, pero en lo que es la convención, según lo que leí, habían personas que llegaban disfrazadas con disfraces de Pikachu y cosas así, y no se les podía tomar en serio, y esto como que molestó
al pueblo, porque esencialmente ellos se abanderaban con la identidad nacional y después de esto fue como que no lo tomaban tan en serio. Y eso era algo que indignó a lo que es a la población en Chile en general. También la homologación del convenio con la política tradicional fue uno de los factores que hizo que Chile no, bueno, los chilenos estuvieran en contra de esto. También es importante señalar que la reacción de la identidad tradicional ante las fuerzas que tuvieron identidades subalternas durante el proceso. Aquí podemos notar que hubo un término sobre el que había como un favoritismo, había un problema con lo que es eh, aquí creo que la onda. Bueno, vamos a hablar sobre las razones por las que ganó. Por las que no habían dos disputas, la disputa del proyecto y la disputa de la patria. Que es, bueno, en la disputa del proyecto, la votación de lo que fue el plebiscito de entrada y de los convenios estuvo marcada por una disputa entre el pueblo y las élites. Fue como un parteaguas porque los partidos se unieron. De ahí, después de que ellos ganan y se da lo que es la convención constitucional, es como que vuelven a la clásica disputa entre izquierda y derecha, porque habían cosas que a la izquierda, bueno, sobre el narcotráfico, la izquierda estaba a favor, la derecha no. Entonces esto fue como que solo se unieron para el cambio de constitución, pero no se unieron para la, lo que fue escribir la constitución. Esto es algo que creo que llega a debilitar bastante. Y ahora vamos a hablar sobre la disputa de la patria. En particular, había un fallo. Encontraron una manera de plantear la plurinacionalidad en un marco, en un sentido patriótico inclusivo. Bueno, esto creo que fue un fracaso, lo de la plurinacionalidad, porque para ellos no, para la población en general, la plurinacionalidad no estaba bien explicada y vamos a ver que es un factor que llega a las personas que estaban en rechazo a la nueva constitución, usarlo como herramienta para lo que fue, fue bueno, lo que fue el cambio o sea, para que no se diera la nueva constitución, porque tenía una línea progresista. Y también la estrategia de rechazo demuestra una efectividad que enmarca una propuesta constitucional que amenaza al patriotismo. Vemos que aquí eh, fue como algo, ¿cómo lo podría decir? Como que la idea de la tradicional identidad no se enlazaba con las ideas progresistas de la Constitución de 2020. Entonces, por eso la población chilena estaba en contra. Ok, vamos a hablar ahora. Voy a moverme para acá sobre lo posterior. ¿Qué va a pasar o qué está pasando en Chile? El 13 de marzo se ha comenzado a escribir una nueva constitución en la cual se instala una comisión de expertos de 12 hombres y 12 mujeres elegidos por el Congreso. Es importante decir que en encuestas a chilenos, el 82% estaba de acuerdo que la constitución eh, fuera escrita por personas expertas, ya que la idea de que la escribieran personas inexpertas o parte del pueblo, como vimos anteriormente en lo posterior a lo que fue la antesala, fue lo de las ideas sobre una de las que se una de lo que pasó después del 4 de septiembre fue rechazo al espectáculo de la convención porque estas personas eran sectores representativos, pero eh, no tenían una experiencia clara sobre qué podían. Y este texto es importante decirlo que va a servir como una base para,
para la elaboración del texto, para el trabajo del Consejo Constitucional, que son las personas que se elegirán en el 7 de mayo, que son los 50 consejeros constitucionales estos son elegidos por la ciudadanía y ellos asumirán sus funciones el 7 de junio. Después de que, digamos, ellos aprueben lo que es la propuesta final de la nueva constitución, el 17 de diciembre de 2023, el presidente de la República deberá, deberá convocar a lo que es a un plebiscito nacional constitucional para que el electorado se pronuncie sobre la propuesta. O sea, si está de acuerdo sobre la nueva constitución que tanto el Consejo Constitucional como los expertos eh, hicieron, hicieron para el pueblo. Entonces, esto va a ser un proceso importante porque este vendría a ser como un reinicio. Y el reto de todos es que esta constitución vaya alineado el progreso con lo que es la identidad tradicional, o sea, que no vaya desligada, porque una de las cosas que leí es que, por ejemplo, estaban como queriendo cambiar su himno nacional por un himno diferente y parecía como era insultante para los sectores tradicionales y se sentían insultados hacia su identidad. Entonces tienen que alinear estos principios. Bueno, eso sería todo. No sé si tienen preguntas. ¿Cuándo es que se lleva a cabo exactamente el plebiscito como tal? Bueno, este plebiscito el de 2022 se lleva a cabo el 4 de septiembre de 2022. Se lleva casualmente un domingo. Es importante decir que en lo que es el mecanismo de participación ciudadana, se recomienda que lo que es un plebiscito se haga los domingos y preferiblemente eh, días de elecciones para reunir a la población. Ok, sí. Y tal vez algo que hay que agregar, porque lo estaba explicando usted, es la diferencia entre el plebiscito y el referéndum, ¿verdad? Habitualmente el plebiscito es cuando se está consultando sobre algo que no ha sido abordado, sobre algo que ningún poder del Estado ha trabajado anteriormente, ¿verdad? Es decir, es un tema eminentemente nuevo, mientras que el referéndum sirve para ratificar una ley, para aprobar una ley. Entonces, está ya más relacionado ya sobre algo que ya existe. Entonces, ese plebiscito en Chile fue muy interesante porque a pesar de que de Chile siempre hemos conocido que Chile ha sido, vamos a decir, que una economía ya saliendo del subdesarrollo, se dio ese gran movimiento social, pues, y todo eso terminó con someter, ¿verdad?, con el pueblo, si continuaba la constitución de Augusto Pinochet. ¿Y cuáles fueron ahí los resultados en ese sentido de la consulta, Ondina? Bueno, ¿Cuántos votaron y cuál fue el resultado? bueno, en lo que es la consulta en Chile, aquí lo pueden ver, eh, se, se puede decir que un 85% de lo que constituye el padrón electoral fueron los que votaron, porque se les estaba obligando a votar. Las personas que no votaran se les iba a multar. Entonces, es importante decir que también las personas que estaban en el extranjero se les obligó a votar. Y habían como procesos o habían páginas, yo de hecho estuve investigando, en donde se les explicaba cómo votar a la población. Toda la población en general, aunque no estuvieran dentro del país, tenían que votar. Y el resultado a la negativa fue un 61.87, que rechazaron esta nueva constitución, y un 38.13. Y eso fue básicamente el resultado. Y también llama mi atención que la mayoría
de personas que se les entrevistaba no estaban de acuerdo con las ideas progresistas que había en esta constitución y también sobre las ideas en pro de los indígenas, porque no les quedaba tan claro lo que es el concepto de un país plurinacional y que también había como una justicia diferente para los pueblos indígenas. De hecho, es algo que me llama la atención porque usualmente los pueblos étnicos de cada país tienen como, quieren como tener su propia identidad, luchan por esta identidad. De hecho, creo que casualmente cuando yo estaba iniciando la universidad en 2019 había una iniciativa ciudadana para que hubiese una universidad garífuna. Entonces vemos que estos pueblos tratan de mantener su identidad y buscan medios para mantenerla. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Consultas? Estaba recordando nada más para reforzar lo que decía Ondina, y es cierto, esta consulta de este plebiscito ya era el plebiscito sobre la constitución, sobre la nueva constitución. Es decir, ya anteriormente se había llevado a cabo el plebiscito para preguntar si la constitución de Pinochet continuaba o no. Este plebiscito era para aprobar el nuevo borrador de constitución y como dice Ondina, no fue aprobado. Entonces, la constitución se volvió nuevamente a revisar por lo que yo estaba explicando Ondina. Muy bien, si no tenemos consultas jóvenes, entonces vamos con la presentación de Marta. Sí, me disculpan que es que estaba aquí no había podido entrar porque tengo otra reunión en otra clase. Bueno, a mí me toca lo de el referéndum, son los mecanismos de participación ciudadana. Existen el plebiscito, el referéndum y la consulta popular y el cabildo abierto. A mí hoy me toca hablar sobre el referéndum o referéndum, ¿verdad? Que es un procedimiento jurídico por el que se somete a voto popular, leyes, otras administrativos para que sean ratificados, ¿verdad? El mecanismo de votación y consulta ciudadana, y que se verifican regularmente, ¿verdad? Y que son objeto de disciplina. El referéndum existe el referéndum constitucional, que el objeto esté más relacionado con una constitución, el referendo legal, que si el objeto está relacionado con una ley, el referendo revocatorio, si el objeto es revocar un mandato de elección popular, el referendo de independencia, si el objeto es de declaración de independencia. Y está el referendo, que es un procedimiento jurídico y político por el que se somete el voto popular, leyes o actos administrativos para su ratificación, ¿verdad? Esto es en sí el referéndum, el que se somete, ¿verdad?, al voto popular en asuntos administrativos para su ratificación, distinto a lo de... Tengo una diferencia de la finalidad del referéndum, que es un cambio en la ley, mientras que la del plebiscito es la aplicación de la ley, ¿verdad? Solamente tengo eso, licenciado. ¿Aló? Hola. Ah, sí, mandé al grupo. Solo ese,
Sí, no más de cuadro, fíjese, el cuadro no lo tengo aquí. El informe es el que mandé. Entonces, si me comparte, entonces, porque voy a leer lo que me toca el referéndum, a leer lo del referéndum de Panamá 2006. Si me lo comparte, Ondina, si me puede ayudar, por favor. No puedo de aquí del cel. Sí lo mandé, fíjese, el informe. No mandé, no lo mandé, no. Sí, entonces termine con lo que es el referéndum, que es un procedimiento jurídico por lo que se somete a voto popular, leyes u otras administrativos para su ratificación. A mí me tocó el caso del referéndum de Panamá en el año 2006. El proyecto de ampliación del canal de Panamá y la construcción de un tercer juego de esclusas. El Tratado de Torrijos en Carter del 77 estableció que el 31 de diciembre del 99 el canal de Panamá pasaría al control y gestión del gobierno panameño con el objeto de preparar. ¿Sí? ¿Y el mapa? Es que no lo tengo. ¿Por qué no lo tiene? lo hice. No lo tengo. Solo hice el informe. ¿Y eso que no hizo el mapa? Es que yo lo hice esto en cuestión de como en 2 horas buscando. No tenía el... De casualidad me comuniqué con Sara y me dijo que me daban 2 horas y creo que me faltaban para entregar este documento. Pero sí lo subió a la plataforma. Esto sí, el informe, pero no el mapa, fíjese. Pero es que no lo hizo el mapa. No lo hice. Sinceramente no lo terminé, no lo hice. Ok, es que para la lectura, Marta, sí que no va. Creo que me interesaba tener la presentación gráfica en ese sentido para comprender un poco sobre de lo que trata el referéndum en Panamá, pero bueno, termina de explicar, pero realmente más de la mitad de los puntos va a perder, Marta, porque tuvo que haber terminado esto completamente. Ay, sí, qué pesar. Sí, es que yo no había leído y lo hice en cuestión de prisa. Entonces continúo con esto. Sin el mapa voy a continuar entonces, Eli. Entonces, el gobierno panameño creó la autoridad del Canal de Panamá, dice. A este organismo le corresponde por mandato constitucional privativamente la operación, la administración, el funcionamiento, la conservación, el mantenimiento, el mejoramiento, modernización del canal, así como sus actividades y servicios conexos, conforme a las normas constitucionales, legales, vigentes, a fin de que el canal funcione de manera segura, continua, eficiente y rentable. Debido a la importancia de su función, tiene para Panamá la ACP, goza de autonomía financiera, patrimonio propio y derecho de administración, la enorme autonomía de la que goza la ACP, que justificó ante la inestabilidad política que caracterizaron los gobiernos panameños desde la muerte del general Torrijos. Dada la relevancia económica mundial del canal, era necesario que el organismo gestor estuviese al margen de las vicisitudes de la inestable vida política panameña, a fin de asegurar un funcionamiento constante y eficaz. Para la gestión planificada del canal durante el periodo 2006 hasta el 25, la ACP diseñó el plan maestro, en palabras del arquitecto Francisco
Mínguez, responsable del equipo de coordinación del Plan Maestro. El Plan Maestro es una guía que plantea la dirección y acciones que ejecutará la ACP para el desarrollo y el fortalecimiento competitivo del canal durante los próximos 20 años y más. Su objeto es dotar el canal de la capacidad de organización necesarias para aprovechar interrumpidamente la creciente demanda, incrementar la participación de mercado, aumentar la eficiencia operativa, mejorar la seguridad y disuadir la entrada de nuevos competidores, en fin, fortalecer la posición competitiva de la ruta marítima por Panamá. Esto le permitirá al canal tener la capacidad necesaria para crecer y aumentar sostenidamente los aportes a Panamá. Este proyecto fue presentado en 1999 por el administrador de la ACP. El ingeniero alemán Subieta, ante la Asamblea Nacional de Panamá, junto con la propuesta de creación de una nueva cuenca para el canal de la cuenca occidental, la ACP justificó el proyecto al afirmar que según sus estudios, el canal de su forma actual se quedará obsoleto en menos de 15 años. Las causas de esta obsolencia radicarían en el previsible crecimiento del comercio mundial naviero y en el probable aumento en la construcción de buques post-Panamá de gran calado y de una manga superior al ancho de las esclusas que constituyeron los ingenieros militares americanos a comienzo del siglo XX. De acuerdo con estos cálculos, se ha defendido la necesidad de un proceso de modernización, mejora y ampliación del conjunto de ingenieros del canal, que incluye como acción principal la constitución de un tercer juego de esclusas más grandes que permita el paso a estos buques post-Panamax, que en el escenario más probable de demanda, el volumen de carga que transita por el canal crecerá en promedio a razón de 3% por año durante los próximos 20 años, duplicándose para el año 2025 el tonelaje del 2005. Por otro lado, en referencia al empleo, la ACP afirma que durante la construcción del tercer juego de esclusas se crearán entre 35,000 y 40,000 nuevos puestos de trabajo. Esto generando empleo. Esto incluye entre 6,500 y 7,000 nuevos puestos de trabajo directamente relacionados con las obras durante los años pico de construcción. Y a largo plazo, gracias a la ejecución del proyecto y al dinamismo que ocasionará sobre la economía panameña, este proyecto será responsable de entre 150,000 a 250,000 nuevos empleos para el 2025. A pesar de que esta segunda alternativa reduce una parte importante de los impactos socioambientales que el proyecto anterior de construcción de los 3 lagos ocasionaba, también ha recibido con gran recelo y ha sido objeto de numerosas críticas. Han surgido grandes dudas sobre la rentabilidad económica y social del nuevo proyecto. Dudas que se han acrecentado por la forma en que la ACP y el gobierno panameño ha realizado la gestión social del proceso. La falta de por esa duda de la falta de transparencia y
de difusión de los estudios, que han sido otras de las críticas que ha recibido el proyecto. Es como, esto es una oposición, ¿verdad? Por último, algunas declaraciones hechas por el administrador general de la ACP, en la que se afirmaba que harían falta más recursos hídricos para el año 2020, o sobre el mayor coste económico de esta segunda opción comparada con la alternativa de los 3 lagos. Kelvin, han sembrado las sospechas sobre la veracidad de la retirada total del proyecto de construcción de las represas para alimentar el nuevo juego de esclusas. En resumen, de acuerdo con el artículo 325 de la Constitución de Panamá, cualquier propuesta de construcción de un tercer juego de esclusas, o ya sea un canal a nivel en la ruta existente que ponga la autoridad del Canal de Panamá, tiene que ser aprobado por el órgano ejecutivo y ser sometido a la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá para su aprobación. De ser aprobado por esta, finalmente deberá ser aprobado en un referéndum nacional realizado no antes del 90 días luego de ser aprobado por la Asamblea. La propuesta para la aplicación del Canal de Panamá fue presentada al pueblo panameño el 24 de abril del 2006 por el presidente Martín Torrijos. Luego de años de estudio por la autoridad del Canal de Panamá, si se aprueba la ampliación, sería el proyecto de construcción más grande en el canal desde su construcción original. Además, el proyecto doblaría la capacidad del canal y por ende permitiría mayor tráfico. El proyecto crearía una nueva línea de tráfico a lo largo del canal a través de la construcción de un juego de esclusas. Los detalles del proyecto incluyen los siguientes componentes integrados. Por favor, Tiago. Los siguientes componentes integrados. La construcción de 2 complejos de esclusas, una del lado Pacífico y otra del lado Atlántico, cada una con 3 cámaras que incluyen 3 tinas de reutilización de agua en cada cámara. La otra sería la excavación de 3 nuevos canales de acceso a las nuevas esclusas y el ensanchamiento de los canales de navegación existentes y la profundización de los canales de navegación y la elevación del nivel de operación máximo del lago Gatún. De acuerdo con la ACP, el proyecto tendría un costo estimado de $5,000 millones. Sería $5,000 millones, pero tengo entendido, ¿verdad?, que lo que se gastó fueron 5,400 millones de dólares. A ver, la oposición, ya me confundí este niño. Bueno, de dólares. Sería autofinanciado por incremento de los peajes y tomaría aproximadamente 7 a 8 años constituirse. El referéndum utilizó una papeleta única de votación, dividida por la mitad, con la opción sí a la izquierda con un fondo verde y no a la derecha con un fondo rojo. Arriba de estas 2 opciones se leía el siguiente texto. ¿Aprueba usted la propuesta de construcción del tercer juego de esclusas en el Canal de Panamá? La oposición al proyecto cuestionó los estimados de costo del gobierno y expresó sus temores de que la corrupción echase por tierra el proyecto. Pero la campaña de los grupos a favor, que estaban compuestos por distintos agentes sociales, ya que el gobierno no tenía autorización de abogar por él, fue mucho más intensa. La publicidad mostraba el voto sí como un voto por el futuro del país y de los niños de Panamá. Sí, un canal
sin un canal expandido, argumentaban, el tráfico de barcos encontraría otras rutas y que la creciente economía panameña se secaría. La votación transcurrió sin incidencias que pudieran haber empañado los resultados. La participación electoral fue muy baja, con una abstención cercana al 57%, más de la mitad fue. La votación se llevó a cabo, o sea que votaron solo un 43%. La votación se llevó a cabo según lo planeado, de 7 de la mañana a las 4 de la tarde, aunque la jornada electoral se extendió para todas aquellas personas que en el momento del cierre de las urnas se encontraron esperando su turno y no hubieran podido votar. Los resultados extraoficiales fueron dados a conocer por el Tribunal Electoral a escasos 30 minutos después de que terminase la votación. Este sistema de transmisión extraoficial de resultados consiste en una serie de centros colectores de datos que se comunican con la sala de prensa del tribunal en la ciudad de Panamá. Estos centros reciben los resultados extraoficiales a través de teléfono, celular y otros medios, mientras que los resultados oficiales inician su viaje hasta los centros de escrutinio. Este sistema había probado ser altamente exitoso en elecciones previas. Dado el resultado casi igual que el contenido oficial bajo este sistema para las 6 de la tarde, 2 horas después de terminada la votación, los resultados de aproximadamente 25% de las mesas electorales eran conocidos y se conoció la aprobación del proyecto. Sin embargo, los resultados oficiales son responsabilidad de la Junta Nacional del Escrutinio y se demoraron algunos días, para ser exacto, 3 días, mientras las actas oficiales viajaban hasta la ciudad de Panamá. Yo tengo aquí un cuadrito, pero como no lo tengo pequeño, que dice los resultados oficiales fueron dados por la Junta Nacional del Escrutinio. Votos nulos, votos en blanco, ¿verdad? El 1,41%. La participación electoral fue de 43,32%. La Constitución panameña exige que este proyecto de ampliación sea refrendado a través de una consulta nacional tras muchos retrasos. ¿Cómo quedó el resultado? ¿Cómo quedó el resultado del resultado de la votación? El 43,32%. La participación electoral fue de 43,32%. Sí, pero ¿cuál fue el resultado de la consulta? El sí ganaron, ¿verdad? El sí. Este es el porcentaje que yo tengo aquí. ¿Cuánto? El total de votos. Solo lo tengo aquí en porcentaje 43,32%. ¿Cuántos votos fueron a favor? ¿Cuántos votos fueron a favor? Los votos a favor. Los votos a favor. Ya le digo aquí. Es que no veo el voto. Es 76,63. Fueron. Bueno, la participación electoral fue de 42,32% y los votos que se vieron en sí fue el 76,63%. Esta es la información que tengo en este cuadro.
Pero No la ¿cuántos cantidad fueron de a favor? votos. Es que no entiendo cómo quedó el resultado. A la cantidad de votos no lo tengo, solo tengo que el sí fue el 76.83 de la participación. En total, la participación electoral fue 43.32%. De ese 43.32%, ¿verdad? El 76.83 fueron sí. Se ganó con un 76.83%. Ok. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Solo quiero cerrar que revisen la ley nuestra. ¿Cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es el mínimo de personas que debe de participar en un proceso de esa naturaleza? Es decir, para llevar a cabo un referéndum o un plebiscito en Honduras, ¿cuál es el mínimo del porcentaje que la ley establece que se debe llevar? Y lo discutimos en la siguiente clase, en la siguiente exposición que va a ser el día miércoles con Sara y con Gabriel, que hacen falta. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Lick. Más que todo, con Sara solo queríamos hacer la propuesta porque estábamos viendo agenda y Sara y yo todavía podemos continuar, pues solo no sé la disposición tanto de usted como de las otras compañeras si se buscan quedar, en dado caso usted nos autorice, pues continuar. No, vamos a seguir el día que está previsto. El viernes. Este viernes. A la misma hora, Lee. ¿A qué hora sería? Vamos a definir ahí la hora, pero probablemente va a ser por ahí de las 4 de la tarde. Este viernes, ¿verdad, Lee? Este viernes, así es. Ok. Bueno, si no tienen consultas, jóvenes, ahí nos quedamos. Indaguen sobre lo que les estoy preguntando y listo. Ahí nos quedamos. Buenas noches, buenas noches.